La tensión política y social que se vivió en Yugoslavia en la década de los 90 eran complicados. Los juegos entre la Estrella Roja de Belgrado y el Dinamo Zagreb siempre eran partidos tensos, pero aún así los jugadores de ambas escuadras se preparaban para el duelo. Este enfrentamiento tenía un aura de la que no podían escapar, un aura que oprimía a todo el pueblo croata. Días antes del partido se trataba de no prestar atención a las noticias, que eran bastante preocupantes. Se decía que 3.000 aficionados del Estrella Roja de Belgrado iban a llegar a Zagreb para el partido. Los del Lige eran dignos hijos del origen militar del equipo, nacionalistas, violentos, dispuestos a todo por los ideales que no precisamente rayaban en lo sano. No obstante, los hinchas locales, conocidos como los Bad Blue Boys, no eran distintos. El 13 de mayo se dio el partido entre Dinamo Zagreb y Estrella Roja de Belgrado. En el estadio Maksimir temblaban bajo las botas de los 3.000 ultras prometidos. Mientras que calentaban los serbios, entraron con bengalas vociferando y quemando un cartel que decía Croacia. Los jugadores del equipo de Dinamo Zagreb entraron a los vestidores, tratando de dejar de lado el ambiente de la tribuna. Los hinchas locales cantaban con mucho fervor el himno nacional croata, mientras que los serbios responden una canción de guerrilleros serbios, altamente anticroata. Es recordado como un partido premonitorio para el desastre que se venía para toda la República Yugoslava, acabando ello con una batalla campal entre hinchas y policías. El partido se dio en Croacia. Se conoce que sí había seguridad en el estadio y en los alrededores, pero que no era suficiente para contener todo lo que ocurrió. Antes que empezar el partido se dio lo peor. Los del Lige, una hinchada ultra de la Estrella de Belgrado, comenzaron a atacar a algunos aficionados. Entonces los hinchas del Dinamo Zagreb saltaron y atravesaron todo el campo hacia la zona sur, donde se estaba dando el conflicto. Un jugador croata de nombre Zvonimir Boban, con la camiseta 10, saltó a defender a uno de los suyos, de un policía, que lo estaba agrediendo. Esta acción fue tomada como un símbolo del nacionalismo croata, que fue enmarcado en edificios y varios barrios de Croacia. Se pintó un mural en el barrio de Gratev, un barrio importante en la ciudad de Zagreb, el momento icónico que simboliza el nacionalismo croata y su lucha contra los abusos. Boban relata cuál fue su sensación o impulso que lo llevó a dar esa patada tan recordada en una entrevista que le hicieron. While we were warming up, the Red Star Belgrade supporters went on the rampage through our stadium, and the police did nothing to stop them. So our supporters, the Bad Blue Boys, decided to break through the fences to try and put a stop to it, at which point the police turned against them. I yelled at the policemen, asking them why they were acting like that towards our fans, but not the Belgrade ones. It was then that they hit me twice with a truncheon, at which point I reacted and hit one of them back. A raíz de ese partido, todo el mundo se dio cuenta de la frágil estabilidad que gozaba el país de Yugoslavia. Ese fue el inicio de lo inevitable. Todo terminó por reventar el 25 de julio de 1991, cuando Eslovenia y Croacia declararon su independencia, algo que el gobierno de Yugoslavia, concentrado en Serbia, no iba a permitir de ninguna manera. ¿Se acuerdan de los de Elige? Aquí está la relevancia del fútbol de Yugoslavia. Los de Elige son unos ultra hinchas de Estrella Roja de Belgrado de Serbia, que fueron usados por el gobierno como una fuerza paramilitar. Todos ellos bajo el comando de un hombre llamado Zeljko Ranatovic, también conocido por algunos como Arkan, un personaje con muchísimo poder dentro del club de Estrella Roja y obviamente con mucha influencia dentro de los Delige. Fueron así un comando paramilitar formado por estos ultras y otros simpatizantes que fueron conocidos como los Tigres del Arkan, que fueron autores de muchísimas atrocidades dentro de la guerra. La instrumentalización realizada por el partido La Unión Democrática Croata y los intereses como bien el nacionalismo de Truman beneficiaron a pocos, aunque se aprovecharon de las masas futbolísticas. El país croata obtuvo una anhelada independencia a costa de miles de muertes, pobreza y desplazamiento de millones de personas. En la campaña nacionalista de Franco Truman, los valores sustachas salieron a la luz. Los croatas se sintieron identificados con la bandera ustacha, que con el tiempo se convertiría en el símbolo de la nación croata.
Además, se creían más occidentales o civilizados que el resto del país. Por ello, el momento que se presentaron los disturbios futbolísticos entre Yugoslavia, que era gobernada por el serbio comunista Slobodan Milosevic, los croatas salieron a organizarse con armas y el ejército. Además, los políticos croatas reclamaban la independencia de manera urgente. El inicio de la brutal guerra, con el apoyo de la OTAN, fue evidente desde el inicio, que se encontraba a favor de Croacia y su postura independentista. Serbia estaba muy sola y débil, por lo que no podían permitir la independencia de los croatas. Para ello envió a su ejército para batificar. En justo ese momento el ejército seguía llamándose Ejército Yugoslavo JNA. Los croatas se organizaron y miles de mercenarios de la Europa Occidental llegaron para apoyar a la resistencia. Además, los croatas permitieron el ingreso de los medios de comunicación más importantes de Occidente y de Europa. Periodistas y cámaras retractaron las imágenes de la guerra en las ciudades y los campos. Aún así, nadie se esperaba ver tantas atrocidades cometidas por el ejército de Serbia. Los croatas se sentían occidentales y muchas cámaras lograron ver los tanques desolando las principales ciudades de Croacia. Muchas casas y civiles terminaron involucrados de forma inocente en un conflicto que estuvo presente hasta el año 1995. Al final, más de 150.000 croatas murieron y 20.000 serbios también por víctimas de la guerra. Todo lo que deparó un partido de fútbol. El fuerte nacionalismo croata aprovechó el fanatismo futbolístico de 1990 para separarse de la nación de Yugoslavia. Las personas se sentían identificadas por la creencia que eran diferentes y mejores que los serbios y las otras etnias con las que convivían en el país. Sentían que su país era salvaje por culpa de los musulmanes y los judíos que vivían en las costas mediterráneas. A su vez, deseaban con fervor que el catolicismo sea la religión oficial y apoyaron a la Unión Democrática Croata, desconociendo las masacres que había hecho por el fanatismo nacionalista hace medio siglo antes. Actualmente este partido de fútbol y otros partidos más que se han dado a través de la historia son las pruebas fehacientes entre la conexión que existe entre el fútbol, la política y la guerra. El país croata obtuvo su anhelada independencia a costa de miles de muertos, pobreza y desplazamiento de millones de personas hacia otros países aledaños. Además, la desaparición de miles de civiles. Actual- Actualmente aún no desaparece la tensión entre ambos países y se rumorea que la frontera entre Croacia y Serbia es una de las más peligrosas del mundo.